En el silencio de las páginas de la Biblia, escondida entre nombres que resuenan con fuerza a lo largo de los siglos, existe una mujer casi invisible, de quien pocos recuerdan o conocen. Una mujer cuyo papel, aunque discreto, moldeó significativamente el destino de Israel, dando origen a dos tribus esenciales para el pueblo escogido por Dios. Su nombre es Asenat, esposa del famoso José, el gobernador egipcio cuya historia, marcada por el sufrimiento, la fe y la redención, es ampliamente conocida y reverenciada. Es curioso notar que, mientras José ocupa un lugar destacado en la narrativa bíblica, su esposa permanece en la sombra, prácticamente olvidada por las generaciones que vinieron después. La Biblia la menciona pocas veces, casi como un detalle secundario. Aún así, ese detalle despierta preguntas profundas, especialmente sobre quién fue realmente esta figura femenina tan relevante, pero tan silenciosamente retratada en las Escrituras. Para comenzar a entender mejor a este personaje enigmático, es necesario percibir el intrigante contraste entre la importancia real de Asenat y la escasez de detalles sobre ella. No fue simplemente una esposa común, sino alguien directamente ligada a la promesa de Dios hecha a Abraham, que determinó la existencia y el futuro de Israel. De hecho, la historia bíblica destaca que, a través de Asenat, nacieron Manasés y Efraín, dos hijos cuya importancia trascendió su propia época, proyectándolos al centro de las bendiciones patriarcales y al liderazgo del pueblo hebreo. Entonces, ¿por qué un papel tan significativo no generó más menciones o registros bíblicos? ¿Por qué la historia prefirió mantenerla discretamente en los bastidores, dejando a generaciones de lectores curiosos sobre su vida y sus creencias personales? Las respuestas quizás no estén plenamente claras en las Escrituras, pero existen antiguas tradiciones, interpretaciones judías e incluso textos apócrifos que arrojan algo de luz sobre esta mujer olvidada. Mientras nos sumergimos en esta fascinante historia, debemos recordar que no siempre los personajes centrales son los únicos responsables de las grandes transformaciones. A veces son precisamente aquellos que pasan desapercibidos quienes llevan consigo el peso de los cambios más significativos. Asenat fue exactamente así, silenciosa, discreta, pero determinante. ¿Quién era en definitiva esta mujer misteriosa que, saliendo de las sombras de la historia, se convirtió en una figura esencial para la formación espiritual y física de Israel? Para comprender quién fue, necesitamos regresar a José y a Egipto, donde todo comenzó. Según el libro de Génesis, José era aún muy joven cuando fue llevado como esclavo a Egipto, vendido por sus propios hermanos. Allí terminó en la casa de Potifar, un alto oficial del faraón. Rápidamente, José comenzó a destacar, no solo por su increíble capacidad de administración, sino especialmente por su honestidad e integridad moral. Sin embargo, sufrió una gran injusticia cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente, lo que provocó que José fuera encarcelado. Aún en prisión, José no se dejó abatir. Demostró sabiduría al interpretar correctamente los sueños de otros prisioneros. Fue precisamente esta habilidad la que hizo que lo recordaran cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que ningún sabio egipcio lograba descifrar. Llamado a la presencia del faraón, José reveló el significado de los sueños. Vendrían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de sequía y hambruna. Impresionado por la sabiduría y el don profético de José, el faraón lo liberó de inmediato y le otorgó un alto cargo en el gobierno de Egipto. José pasó a ser conocido con el nombre egipcio Safnat Paneah, y el faraón también le dio por esposa a Asenat. Sobre Asenat,
La Biblia no ofrece muchos detalles, pero sabemos que era hija de Potifera, un sacerdote de la ciudad de On, conocida por los griegos como Heliópolis. Esta ciudad se ubicaba cerca de la región donde hoy se encuentra El Cairo, en el delta del río Nilo, y era un centro importante de culto al dios Sol, Ra. Curiosamente, el nombre del padre de Asenat, Potifera, significa regalo de Ra. Así, queda claro que Asenat creció en un ambiente marcado por el politeísmo egipcio y las tradiciones religiosas ligadas al culto al sol. Aunque no hay información específica sobre su día a día, es probable que haya tenido una vida de gran comodidad y un estatus social elevado, ya que era hija de un sacerdote. Algunos especialistas creen que el nombre Asenat tiene origen egipcio y significa algo como dedicada a la diosa Neit, una deidad asociada a la guerra y la caza. En la narrativa bíblica, José se casa con Asenat poco después de ser promovido al cargo de gobernador. No hay registro de una relación previa ni de ningún tipo de acercamiento entre ellos antes del matrimonio. Parece haber sido una decisión estratégica del faraón, posiblemente para fortalecer los lazos políticos con la influyente clase sacerdotal. José tenía aproximadamente 30 años cuando esto ocurrió, y no hay mención en la Biblia de ningún otro matrimonio suyo, lo que sugiere que Asenat pudo haber sido su única esposa. La pareja tuvo 2 hijos durante los 7 años de abundancia que precedieron la gran hambruna. El primer hijo fue llamado Manasés, que significa el que hace olvidar, probablemente simbolizando el olvido de los sufrimientos pasados de José. Según la Biblia, José eligió un nombre lleno de significado para su primogénito, Manasés. Este nombre era una expresión de alivio y gratitud, ya que Dios lo había ayudado a olvidar los momentos difíciles y toda la nostalgia que sentía por la casa de su padre. El segundo hijo fue llamado Efraín, que significa prosperidad y abundancia. José explicó claramente que eligió este nombre porque Dios lo había hecho próspero precisamente en el lugar donde antes había sufrido tanto. Estos nombres no eran solo palabras bonitas, sino una forma viva de José de expresar su esperanza y gratitud, a pesar de vivir lejos de su familia, en una tierra completamente extraña. Más adelante, en el capítulo 48 del libro de Génesis, sucede algo sorprendente cuando Jacob se reencuentra con José. El patriarca decide bendecir de manera especial a los hijos de José, prácticamente adoptándolos como propios. Esto hizo que Manasés y Efraín se convirtieran en cabezas de tribus, al igual que los demás hijos de Jacob. Sin embargo, en el momento de la bendición, Jacob hace algo inesperado. En lugar de dar la bendición principal al hijo mayor, Manasés coloca su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el más joven. José intentó corregir a su padre, pensando que estaba confundido, pero Jacob afirmó con firmeza que estaba siguiendo la guía divina. Esta bendición especial tuvo una gran importancia en la historia, ya que permitió que Efraín se destacara como la tribu más poderosa y numerosa del reino del norte de Israel, dando lugar a figuras históricas notables como Josué y el profeta Samuel. Aunque Asenat, la esposa egipcia de José, desempeñó un papel crucial como madre de estos 2 hombres importantes, la Biblia apenas menciona detalles sobre su vida. No se sabe cómo vivió en la corte egipcia, ni cómo fue su relación con Jacob, su suegro, o incluso con sus cuñados, quienes más tarde se trasladaron a Egipto debido a la gran hambruna. Esta falta de información es bastante común en el Antiguo Testamento, especialmente en relación con las mujeres que, a pesar de ser importantes, no desempeñaron funciones proféticas ni tuvieron un liderazgo destacado. El hecho de que Asenat fuera egipcia aún despierta mucha curiosidad,
ya que plantea preguntas sobre su religión y cómo encajó en la fe monoteísta de la familia de José. Esta falta de detalles ha generado muchas historias y teorías dentro de la tradición judía, especialmente para explicar cómo José, hijo de Jacob, pudo casarse con una mujer egipcia, hija de un sacerdote pagano, y aún así tener hijos plenamente reconocidos dentro de la alianza de Dios. Esto dio origen a diversas leyendas, interpretaciones e incluso textos apócrifos. Un ejemplo de ello se encuentra en el Midrash, una literatura judía antigua que amplía las narraciones bíblicas. Una de las historias sugiere que Asenat sería hija de Diná, la única hija de Jacob. Según esta versión, después de que Diná fuera violentada por Siquem, quedó embarazada y dio a luz a una niña que posteriormente fue enviada a Egipto, adoptada por Potifar y criada como su propia hija. En esta versión de la historia, el padre adoptivo de Asenat habría sido el mismo Potifar, aquel oficial egipcio a quien José sirvió antes de ser encarcelado injustamente debido a las mentiras inventadas por la esposa de Potifar. En algunas tradiciones, Potifar incluso planeó matar a José, pero Asenat lo convenció de la inocencia del joven, por lo que Potifar decidió solo enviarlo a prisión en lugar de ejecutarlo. Otra tradición bastante curiosa afirma que Asenat tenía origen israelita y no egipcio. Según esta interpretación, antes de que Asenat fuera enviada a Egipto, Jacob colocó un amuleto especial en su cuello con una inscripción dedicada al Dios de Israel. Años después, José reconoció este amuleto y se dio cuenta de que Asenat formaba parte de la familia de Jacob. De esta manera, casarse con ella no sería un problema, ya que no era extranjera en términos espirituales o étnicos. Existe aún otra manera de entender esta historia. Asenat realmente habría sido criada como egipcia, en una cultura llena de dioses diferentes. Sin embargo, al conocer a José, habría decidido abandonar los ídolos y convertirse al único Dios de Israel. Esta idea es respaldada por el hecho de que José siempre se mostró fiel y dedicado al Dios verdadero, lo que habría influenciado profundamente a Asenat, llevándola a abrazar totalmente la fe de José. Así, se convertiría en una especie de conversión sincera, una prosélita, tal como ocurrió con otras mujeres extranjeras en la Biblia, como Rahab y Ruth. Asenat sería entonces otro hermoso ejemplo de alguien que, aunque provenía de fuera, decidió seguir al Dios verdadero con sinceridad, obteniendo el honor de ver a sus hijos plenamente aceptados como parte del pueblo de Dios. La intrigante historia de la relación entre José y Asenat despertó tanto interés que inspiró una antigua obra escrita en griego llamada José y Asenat. Este texto no forma parte de la Biblia oficial, pero circuló ampliamente en el mundo antiguo, especialmente entre el siglo II a VI a.C. y el siglo I a.C. Muy probablemente, esta obra fue escrita en Alejandría por algún judío o por alguien muy vinculado a la cultura judía de esa época. En la narrativa de esta obra, la historia adquiere un tono muy dramático y romántico, típico de los relatos griegos. Asenat es descrita como una joven muy hermosa y orgullosa de su origen rico y poderoso. José, al principio, mantiene distancia de ella precisamente porque adoraba a dioses extranjeros. Sin embargo, poco a poco, Asenat comienza a admirar profundamente el carácter y la fe de José. Pasa por un período de reflexión, oración y ayuno, arrepintiéndose sinceramente de sus antiguas prácticas religiosas. Finalmente, Asenat renuncia a los dioses egipcios y se convierte completamente al Dios de Israel, permitiendo así su matrimonio con José. Drao. En la segunda parte de esta narrativa apócrifa surge un conflicto aún mayor. El hijo del faraón se enamora de Asenat
e intenta eliminar a José. La trama entonces se vuelve aún más agitada, llena de persecuciones y sorpresas, culminando con la muerte del príncipe y la inesperada coronación de José como faraón. Por supuesto, estos detalles van mucho más allá de lo que está escrito en la Biblia, pero muestran cómo la historia de esta pareja siempre ha fascinado e inspirado a muchas personas a lo largo del tiempo. La historia de José y Asenat contiene elementos que recuerdan a una trama de romance épico, posiblemente creada para reflexionar sobre temas importantes para el pueblo judío durante el período helenístico. Cuestiones como los desafíos de los matrimonios entre diferentes culturas, la importancia del arrepentimiento personal y el papel del pueblo de Israel en medio de naciones extranjeras cobran protagonismo en esta narrativa. A pesar de ello, es fundamental entender que este relato no ofrece información histórica precisa sobre la verdadera relación entre José y Asenat. Aún así, como un documento antiguo, es valioso para comprender cómo evolucionaron el pensamiento judío y su literatura durante la diáspora. Si volvemos a las enseñanzas rabínicas, especialmente a las interpretaciones midrásicas, encontramos aún más claridad sobre las preocupaciones de los líderes religiosos de la época. Ellos intentaban explicar cómo Manasés y Efraín, hijos de Asenat, pudieron recibir bendiciones tan significativas hasta el punto de convertirse en jefes de las tribus de Israel. Independientemente de la versión que considera a Asenat una descendiente directa de Israel o aquella que la ve como una conversa al judaísmo, el objetivo es el mismo: demostrar que Dios estaba cuidando cada detalle para garantizar la pureza y continuidad de la familia de Jacob. Entre estas interpretaciones, la idea más lógica y comprensible es, sin duda, la que muestra a Asenat convirtiéndose a la fe israelita. Después de todo, es perfectamente razonable imaginar que ella, al escuchar las historias de José sobre las promesas de Dios, haya decidido dejar atrás sus creencias anteriores para abrazar la fe en el Dios de Israel. Por otro lado, intentar probar que Asenat tenía orígenes israelitas suena un poco más fantasioso y forzado. Independientemente de estas diferencias, lo esencial es reconocer que la vida de José siempre estuvo guiada por la mano divina. Su tiempo en Egipto no fue una simple casualidad, sino parte de un plan mayor: salvar muchas vidas del hambre y proteger a la familia elegida por Dios para cumplir sus promesas. En este contexto, Asenat surge como otro ejemplo de cómo Dios actúa en circunstancias improbables, transformando a la hija de un sacerdote egipcio en una importante matriarca en la historia del pueblo de Israel. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para seguir más historias increíbles e inspiradoras como esta. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.